Entonces, en esta oportunidad, este día domingo, vamos a centrar nuestra atención en los versículos 5 y 6, donde el apóstol dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien, estamos entonces estudiando esta carta del apóstol Pablo a los Efesios y hace muchos años atrás, hace casi 500 ya, un poco años atrás, Martín Lutero, un reformador que ustedes conocen muy bien, escribió una carta, un billete para un humanista que era su contemporáneo, que se llamaba Erasmo de Rotterdam. En esa oportunidad, entonces, en la lucha de doctrina sobre la soberanía de Dios, Lutero le escribió: tu Dios, Erasmo, es muy pequeño. Y Lutero le dijo eso porque el Dios que había formulado Erasmo era un Dios que no era soberano, sino que era un Dios que estaba atado a la voluntad del hombre. Y era un Dios que no podía hacer lo que él quisiera en el cielo ni en la tierra, sino que siempre sujeto a la voluntad del hombre. Entonces, en esta lucha de fuerzas de Dios con el hombre, finalmente la salvación no es de Dios, dice Lutero para Erasmo. Y es por eso que tu Dios es muy, 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 muy diminuto. En comparación, nosotros vemos en la Biblia de que el Dios de las Escrituras es un Dios soberano. Es un Dios que hace lo que le place en los cielos y en la tierra, y que no hay nadie que pueda detener su mano y decir qué es lo que hace, ¿cierto? Dice la Escritura, sino que nuestro Dios, Él lo hace todo para la gloria de su nombre. Todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese venido a la existencia. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y por su voluntad existen todas las cosas. No hay nadie que se iguale a Él. Y es por eso que los reformadores y nosotros también proclamamos la soberanía de Dios por sobre todas las cosas, por sobre todos los seres, por sobre todo lo creado. Dios es soberano. Y al tener eso en nuestra mente, nosotros podemos predicar sobre la elección, podemos predicar sobre la predestinación en base a los atributos soberanos de Dios. Hay muchas personas a lo largo de la historia que son enemigos de la doctrina de la predestinación que nosotros vamos a estudiar hoy. De hecho, algunos le llegaron a llamar la doctrina de demonios, porque no logran concebir la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Sin embargo, lo sentimos muchísimo, ¿cierto? Porque aquellos que no quieran predicar sobre la predestinación, aquellos que no quieran estudiar sobre la predestinación, van a tener que sacar hartas hojas de su Biblia. Porque en su Biblia, de Génesis a Apocalipsis, está presente la predestinación, de hecho, de forma revelada y clara en las cartas del apóstol Pablo. No hay forma de huir de ellas. Y al llegar en la carta a los Efesios, ustedes recuerdan de que Efesios, ¿cierto? Como los pastores ya han dicho anteriormente, Efesios es una carta que es profundamente doctrinal. Es casi que la carta del Nuevo Testamento, si podríamos decirlo así. Es la carta que está llena de doctrina del principio a fin. Desde Efesios capítulo 1, nosotros vemos que Pablo comienza a hacer una adoración a Dios. Y esa adoración está llena de doctrina, de principio a fin. Ustedes ya lo hemos considerado. Y luego de considerar profunda doctrina, Pablo ahora le habla a los efesios con respecto a la vida práctica. Siempre es así. Primero doctrina y después la práctica. Y si ustedes recuerdan, Pablo escribe esta carta estando en Roma, muy probablemente, y preso. No en un escritorio calentito, con estufa y todo eso, sino que Pablo estaba preso. De allí salieron cartas muy importantes como la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses. Y Pablo le escribe a una iglesia en particular que estaba en Éfeso, actualmente Turquía, ¿recuerdan? Y los efesios, ellos vivían en una circunstancia bastante particular, bastante peculiar. Ellos eran una iglesia muy amada. Ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 2 que el Señor les dice que esta iglesia se caracterizaba por la doctrina. La gente que estudiaba mucho las Escrituras. De hecho, sabían reconocer lo que era hereje de lo que era sano. Ellos eran personas dados con la Escritura.
Sin embargo, otro gran problema que ellos vivían, que tenían en aquel entonces en aquella ciudad, era la idolatría. Ellos luchaban mucho contra la idolatría. La idolatría los acechaba en aquella ciudad. Ellos adoraban, los efesios en general como ciudad, a una diosa creada por ellos mismos que se llamaba Diana. ¿Cierto? Ustedes recuerdan ese episodio en Hechos capítulo 19 aproximadamente, que ellos comienzan a adorar a Diana como la diosa de los efesios. O sea, en aquel lugar de mucha dificultad, de mucha tribulación, de idolatría, de brujería, de hechicería, Dios allí establece una iglesia para mostrar su soberanía, sacando a personas de la maldad, sacando a personas de la vida de pecado, de iniquidad, de transgresión. Dios saca a un pueblo de entre aquellos efesios idólatras y allí establece una iglesia del Dios vivo, en medio de las sinagogas de Satanás que habían en aquel lugar, adorando a dioses extraños. Y a esta iglesia, que ustedes podrían pensar es una iglesia que está sufriendo, una iglesia que es perseguida, ellos comenzaron a rebatir al apóstol Pablo cuando él estuvo en Éfeso. ¿De qué podríamos hablarle, cierto? Podríamos hablarle quizás de consuelo, de pura alegría y felicidad y todo eso, pero el apóstol Pablo les habla de doctrina al escribirles a ellos. Y cuando nosotros comenzamos entonces a entrar en lo que Pablo comienza a escribir a los efesios, hay doctrina de principio a fin. Y ahora, en el versículo 5, Pablo, al escribirle a los efesios, Pablo les dice, versículo 5, en amor a ustedes y a nosotros, según la Nueva Biblia de las Américas, Dios nos predestinó. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es la doctrina de la predestinación? Nosotros ya lo hemos visto en varios discipulados, ¿verdad? La doctrina de la predestinación, que es un nombre que inclusive es como así como medio que nos deja medio así atordoados. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la visión reformada con respecto a la predestinación? Porque los arminianos también creen en la predestinación, pero la creen con una forma media así extraña. ¿En qué se basa? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué Dios predestina? La doctrina de la predestinación, si usted pudiese grabarlo en su mente de una forma muy simple y muy sencilla, es el acto de Dios, es un acto soberano de Dios. Solo Dios es quien predestina, en el cual Dios, observen las palabras, anteriormente, destina. Dios desde la eternidad, en su decreto eterno, Dios destinó la vida eterna de las personas desde antes de la fundación del mundo. Ya sea para vida eterna o ya sea para dejarlos en sus pecados. Eso Dios lo hizo en la eternidad. Dios lo hizo en su consejo sabio, en su sabiduría, en su soberanía, viendo a los hombres, como dice el apóstol Pedro, según su presciencia. Dios conoció todo de antemano, pero el preconocimiento se da porque Dios predestina. Esa es la base del preconocimiento. Dios predestina y Él nos conoce de antemano, algunos para vida eterna y a otros dejándolos en sus pecados, y Dios no siendo injusto en nada de eso. Nunca Dios ha sido injusto. No es un mero conocimiento anterior. No es que Dios miró por un túnel, hemos hablado de eso varias veces, y Dios dice a Alberto en algún momento de su vida, en el 19 de julio del año 2000, él va a creer en el Hijo de Dios, por lo tanto yo lo predestino para salvación. ¿Y de dónde salió la fe de Alberto? ¿De dónde se produjo esa fe? Si no es de Dios, porque la palabra dice que Dios produce tanto el querer como el hacer. La fe inclusive ni siquiera sale de nosotros. La fe es un don de Dios, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe, porque si no usted podría decir, fue por mi fe, yo me las puedo. Entonces no es por un mero acto de preconocer lo que varios de ustedes, lo que yo íbamos a hacer en un cierto día al creer en Cristo, sino que creemos porque Cristo nos llama. Él nos llamó, Él nos escogió. Él lo sabe todo del principio porque Él es el que decreta. Sugel Michelin dice, nuestro Dios es un Dios de decretos. Es un Dios que ordena, es un Dios que manda y las cosas vienen a la existencia. No es por la voluntad del hombre.
no es por nuestra raza, no es por nuestras capacidades, no son por los títulos, no es por la familia, no es por el apellido, es Dios haciéndolo desde el principio para la gloria de su nombre. Usted me dice, pero ¿y ahora qué textos hay en la Biblia que hablen sobre eso? ¿Será que hay solo Efesios? No, no hay solo Efesios, es toda la Escritura. Malaquías capítulo 1, versículos 2, el Señor dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Incluso el apóstol Pablo dice en Romanos 9, antes que hubiesen nacido, antes que hubiesen hecho bien o mal, la Escritura se cumple. Dios en su propósito eterno dijo, yo amo a Jacob y a Esaú aborrecí, y así fue. En el libro del Génesis ustedes pueden ver todo lo que ocurrió en el intercambio incluso que hizo la madre de ellos con la bendición de Jacob. Todo eso conforme al plan eterno de Dios. Inclusive la voluntad del hombre se da bajo la soberanía de Dios, el poder de Dios y su soberanía y la responsabilidad del hombre para cumplimiento de su plan eterno. Y en Romanos capítulo 9, que es el capítulo grandioso sobre la salvación y la elección incondicional, en el versículo 15 y 16 nosotros ya leímos Dios diciendo, yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Yo me voy a compadecer del que yo me compadezca. No depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Dios que tiene misericordia. Si Dios quiere endurecer el corazón de Faraón, Dios lo hace. Si Dios quiere ablandar el corazón de Faraón para dejar libre al pueblo, Dios lo hace. Porque incluso la mano del rey, dice la palabra, está en el corazón, en la mano de Dios. A donde Dios quiere lo inclina, tanto para un lado, tanto para el otro. No hay Dios como Él. En Juan capítulo 15, 16, Jesús le dice a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí. No es por voluntad de ustedes en primer lugar. Yo os elegí a vosotros y los he enviado para predicar la palabra. En Hechos 2, versículo 47, el Señor, dice la palabra, añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Dios lo hace, no lo hace el hombre. Entonces no queda ninguna duda a la luz de toda la palabra de Dios de que Dios desde la eternidad escogió un pueblo para sí. Que Dios en la eternidad, Él decidió el destino de las personas, tanto para bien o para dejarlos en sus pecados. De ahí se desprende de esa colmena de miel, de ese banquete celestial, entonces luego otras doctrinas como la elección, como la reprobación. La predestinación es el plan de Dios para el destino de las personas, su destino eterno, su vida eterna. Para bien se le llama elección. Dios los elige para salvación y vida eterna. Y para mal se le conoce como reprobación en doctrina reformada. Es Dios dejando a ciertos hombres en sus pecados, lanzados a la maldad. En el río del pecado, de la vida, de la muerte y de la maldad, Dios rescata a algunos solamente para la gloria de su nombre y manifestar en ellos su misericordia. Eso es elección. Y cuando Dios deja a los demás en el río del pecado y la muerte y la maldad, eso se llama reprobación. Dios simplemente los deja en sus pecados. Ustedes recuerdan en Romanos 1 del 18 en adelante, Dios los entregó a la maldad. Dios los entregó a la inmundicia, a una mente reprobada. Hay 3, 4, 5 veces el verbo de que Dios los entrega a sí mismos. Y no hay nada peor que Dios dejar al hombre en sus pecados. ¿Cuál es la causa de la predestinación? ¿Qué es lo que la origina? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el motor de la predestinación? Eso usted lo tiene en el texto ahí que tiene con su Biblia abierta. El versículo comienza diciendo, en amor, Dios nos predestinó. Fue el amor de Dios en primer lugar. Dios quiso amarnos. Es por eso que Dios nos predestinó para salvación y vida eterna. No es por algo que hay en el corazón del ser humano. No es algo que le haya movido a Dios por nosotros a amarnos. No hay nada
en usted ni en mi corazón que haya sido la causa del amor de Dios. Toda la causa de la salvación del hombre, si usted logra ver en este texto, se encuentra fuera del hombre. No se encuentra dentro del hombre. Eso lo enseña la psicología moderna, anticristiana, humanista. El hombre en su conocimiento antropocéntrico del hombre en primer lugar. Entonces, incluso iglesias evangélicas comienzan a disminuir la soberanía de Dios y comienzan a decir es que tú eres muy importante. Tú tienes un valor muy grande para Dios. Tú tienes una luz dentro de ti. Tú tienes que dejarla brillar y mostrar el potencial que hay en ti. Y Dios te ama por quien tú eres. Tú puedes venir y Dios te acepta como tú eres. Dios no nos acepta como nosotros somos. Dios no nos acepta con pecado ni con la maldad. Si yo abro lo que hay en el corazón del hombre, hay solo inmundicia, pecado, iniquidad, transgresión y rebelión del principio a fin. No hay nada que pudo haber movido a Dios a amarnos. El único hecho por el cual Dios nos amó se encuentra en Él mismo. La respuesta está en Dios. En la eternidad, Dios amando a los pecadores de tal forma, dice Juan 3:16, de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que nosotros seamos salvos por Él. Si usted se fija en ese texto, no hay ningún reconocimiento al hombre. No hay ningún reconocimiento de que Dios nos amó por quienes éramos, porque en verdad éramos la prole de la sociedad y todo eso. Dios simplemente nos amó. Dios quiso amarnos. Es Dios de fuera buscando el hombre. Es Dios saliendo al encuentro del hombre. Es Dios interviniendo en la vida del hombre. Es Dios rescatando al hombre perdido en pecado y en maldad y en rebelión. Y ese hombre es usted. Ese hombre fui yo. Muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo luego en capítulo 2 va a hacer ahora una exposición sobre la depravación del hombre. El hombre nace en delitos y pecados, muertos para Dios, sin ningún bien de su corazón para desear a Dios. El hombre en estado de pecado no quiere a Dios. No tiene base alguna para que Dios nos haya amado. Y la Escritura dice, Dios nos amó. Dios fue movido a amarnos por solo su corazón, por su propia voluntad. En el segundo lugar, la base de la predestinación, usted la encuentra en nuestro versículo. Dios lo hizo por el puro afecto de su voluntad, no por nosotros en primer lugar. No por quienes éramos, no por las obras que nosotros pudimos haber hecho. Dios lo hizo por el mero beneplácito, el mero deseo de su propia voluntad. Dios en la eternidad, en la soledad de Dios, cuando no había nada, cuando no había nadie, cuando no habían ángeles, ni criaturas, ni nadie, estaba solo Dios. En la eternidad, Dios quiso amarnos. Y Dios, por su propio deseo, por su propia voluntad, soberanamente, Dios quiso un pueblo para sí. Dios decide crear al hombre. Y a pesar de sus pecados, luego de la caída, Dios decide rescatar a un pueblo para sí por el puro afecto de su voluntad. No hay otra causa. De hecho, si nosotros dijéramos que haya sido por nosotros, Dios hubiese sido movido solamente a la justicia. En nuestro pecado, en nuestra vida, en nuestra maldad, en nuestros caminos tortuosos, deturpados, Dios solamente podría haber aplicado su justicia, habiéndonos enviado al infierno y a la condenación eterna, porque no éramos dignos, hermanos amados. Y eso yo sé que afecta al orgullo del hombre. Y es como un martillazo en el corazón del hombre, el hombre natural, porque el hombre no logra concebir esto. ¿Cómo es posible que no sea por mi esfuerzo? ¿Cómo es posible que no sea por mis obras? Porque yo soy una persona muy buena, yo no he hecho nada malo. Yo no he matado a nadie, yo no he robado y cada vez que voy el domingo a la iglesia me tratan como un pecador, como que yo soy el peor de todos. ¿Y cuál es el problema? El problema, hermanos, es que nosotros nacimos en pecado.
No es que nos hayamos tornado pecadores en algún momento de nuestra vida. Nacemos, el pecado brota de dentro del corazón del hombre. El Calvino dice que el corazón del hombre es como una máquina, una fabricadora de ídolos. Todo el tiempo está fabricando el mal. Sin embargo, Dios fue movido a amarnos, a pesar de quienes éramos. Conociendo su vida, sus pecados, lo que usted iba a hacer, sus transgresiones, Dios sabía todo eso. Y Dios, aún así, por su soberana voluntad, su soberano beneplácito, su amor soberano, su misericordia soberana, Dios quiso amarnos. Y su corazón fue movido a misericordia. Cuando Él pasó por el camino de la maldad y de la muerte en el cual encontrábamos nosotros en el río de la muerte, Dios pasó por ahí y Él nos rescató de ese estado de pecado, de maldad, de transgresión y nos dio vida, dice el apóstol Pablo. Solamente por su amor, su misericordia, solamente por su voluntad. Y ahora, en cuarto lugar, ¿para qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios predestina a las personas? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Será que hay un propósito en todo eso? Observe el versículo 6, el término del versículo 5 y el versículo 6. Hay dos grandes propósitos de la predestinación. El texto dice, Dios lo hizo para ser adoptados nosotros, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Ese es un conector de propósito. La predestinación se hace para que ocurra nuestra adopción. Fuimos adoptados, dice el texto, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Y observe el versículo 6, para, nuevamente, la alabanza de la gloria de su gracia. En primer lugar, Dios entonces predestina a pecadores para salvación y vida eterna, para que seamos adoptados, porque nosotros no éramos de la familia de Dios. Cuando nosotros estudiamos la adopción, de que Dios nos añade en la familia de Dios y Él ahora es nuestro Padre, eso en primer lugar nos hace ver de que no éramos de la familia de Dios. Usted y yo nacimos en estado de pecado. Nuestro padre era otro y se llamaba diablo. Él, dice el Señor Jesucristo a los fariseos, ustedes hacen la voluntad de vuestro padre, el diablo, y las obras de vuestro padre ustedes quieren hacer. Y por eso atacaban a Jesús. Nosotros no éramos de la familia de Dios, no pertenecíamos a la familia de Dios. Éramos, además, no solo extraños, éramos enemigos de Dios por naturaleza, no solo distanciados, no solo en la línea del frente, sino que además hacíamos de todo para atacar a Dios como nuestro enemigo y hacerle guerra a Dios con nuestras armas y nuestros pecados y nuestras iniquidades para ojalá acabar con Dios. Ese es el deseo del corazón del hombre. Pero Juan capítulo 1 versículo 12, ustedes recuerdan, dice, pero a todos los que creen les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino de Dios. Él, por el Espíritu de Dios, nos hace ahora parte de su familia, la familia de Dios, al creer en el nombre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora Dios es nuestro Padre, ya no nuestro juez. Ahora Jesucristo es nuestro hermano mayor, Él es el Hijo del Padre. Y ahora nosotros somos hermanos en la fe. Somos parte del cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Ahora nosotros tenemos al Espíritu de Dios habitando en nuestro corazón. Eso es lo que hace entonces la adopción. Y en segundo lugar, todo esto Dios lo hace para la gloria de su gracia. Es para Dios engrandecer su propio nombre. Y Dios nunca es orgulloso. Dios nunca es egocéntrico, como dicen algunos pecadores. Este Dios quiere todo para sí mismo. Este es un Dios que es un narcisista, quiere todo para él mismo. Eso no es verdad. Eso no es verdad por el simple hecho de que Dios merece la gloria. Él es digno de la gloria. Él es digno de recibir la adoración. Todas las cosas fueron hechas por Él, dice el apóstol Pablo en Romanos 11:36. Por medio de Él y para Él, todo Él lo hizo. La predestinación, la elección, la salvación, la justificación, la fe, el nuevo nacimiento, la regeneración, todo eso lo hace Dios
para la gloria de su nombre, no para su gloria, no para que usted tenga una autoestima más elevada, porque el problema del hombre, dicen algunos, es la autoestima. Tiene la autoestima muy baja, entonces subamos la autoestima. Ese no es el problema. El pastor Sugel Michelin dice que el hombre se estima demasiado. No es que el hombre tiene la autoestima muy baja, el hombre tiene su autoestima demasiado elevada y piensa que lo que necesitamos es aumentar un poco de eso. Eso no es verdad. Nosotros fuimos creados para Dios. Y mientras el hombre no esté satisfecho en Dios, no hay nada que el hombre pueda hacer para satisfacer su propio corazón. El hombre está satisfecho cuando esté saciado de Dios, porque fuimos creados para Él, para su gloria, para su alabanza. ¿Ustedes recuerdan cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre, dicen todos los catecismos, es conocer a Dios y gozar de Él para siempre. Fuimos hechos para la gloria de su nombre. Ahora, para terminar, en segundo lugar, vemos que la doctrina de la predestinación está enganchada con la gracia soberana de Dios. Usted ve eso en el versículo número 6. El texto dice en la Nueva Biblia de las Américas que fuimos hechos y toda la predestinación es para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente Dios ha impartido sobre nosotros en el amado. No podemos disociar la predestinación de la gracia de Dios. Ellas van de la mano. La gracia con la predestinación. Dios nos predestina por su pura gracia, por su puro favor. Su misericordia es una gracia que es soberana y que actúa de principio a fin en el plan eterno de redención de nuestro Dios. Observemos en 3 puntos principales que esta gracia, si usted acompaña conmigo, la gracia de Dios, ella es gratuita, la gracia de Dios es soberana y en tercer lugar, la gracia de Dios siempre es por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un término que nosotros ocupamos muchas veces, pero de repente el cristiano se complica con definir ciertas cosas esenciales de la fe cristiana. De repente uno le dice, ¿qué es el evangelio? Y como que se cortan. ¿Qué es la fe? Que tampoco. ¿Qué es la Trinidad? Es como que nos complicamos con términos muy básicos. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios, si nosotros podríamos decirlo, no es un mero don inmerecido. Hay muchos que lo definen como un mero don inmerecido. Y no es que esté mal. La gracia es un don. La gracia es un favor. Y es inmerecido porque nosotros no lo merecemos. Pero Dios a esta gracia, este don inmerecido, no es como cuando nosotros vamos por la calle y damos limosna a ciertas personas, ¿cierto? Y eso ya es un favor inmerecido para ellas porque no lo merecen. Y las personas se los dan, dice Arthur Pink. Eso no es gracia. Él dice, la gracia es un don inmerecido dado de parte de Dios a personas que le odiaban, a personas que se habían tornado sus enemigos y que habían transgredido su ley. A pesar de todo eso, Dios derrama de su gracia sobre sus vidas. Eso es la gracia de Dios. Es más que un regalo. Es un regalo para alguien que lo odiaba. Es un regalo para alguien que estaba del otro bando, del otro ejército, del ejército del maligno, para luchar en contra de Dios. A ellos Dios, a un grupo de personas, Dios les derrama de su gracia. Personas que le aborrecen, dice el apóstol Pablo. Personas que no quieren a Dios, rechazan a Dios, no quieren saber de Dios. A un grupo de personas Dios derrama de su gracia. Y esta gracia, una vez más, es gratuita, es soberana y es en Cristo Jesús. Es una gracia que es gratuita porque si ustedes ven en el texto, sobre todo la Nueva Biblia de las Américas lo dice muy bien. Es una gracia que ha sido gratuitamente impartida sobre nosotros. Es una gracia, amados hermanos, que no acepta obras. No acepta mérito propio, no acepta favores. Es una gracia que no acepta dinero, como lo hicieron los católicos romanos, vendiendo la fe y la gracia de Dios por las indulgencias. La gracia de Dios no acepta eso. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:6, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, dice él, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, si hubiese sido por obras, no es por gracia,
porque las obras no aceptan la gracia. Una con la otra no funciona, no juegan, no se diluye una con la otra, no se mezcla. La gracia separa las obras y las obras separan la gracia. Es por eso, amados hermanos, que nosotros fuimos salvos por la gracia. No por nuestras obras, dice la palabra, sino por el que llama, es Dios, otorgando gracia soberana a pecadores fracasados y entregados al pecado y a la muerte y a la maldad. Dios les regala la salvación. Dios les otorga el favor inmerecido que nada en este mundo lo puede dar. No hay obra que lo pueda salvar en esta mañana. No hay ningún mérito que usted pueda hacer para salvarse a sí mismo. No hay nada que usted pueda hacer para ganar el favor de Dios. No es su carácter, no es su vida, no es su familia. Eso lo tiene que tener usted aquí, hermanos, claro como el agua, aquí en su mente. Cuando llegue el gran día final, no vaya a decir, es que yo iba a una iglesia bautista reformada en Coronel, que era tan buena y sana. Por eso yo necesito entrar por las puertas celestiales. No diga que fue porque usted era una gran persona, inclusive que visitaba la iglesia y daba ofrendas y daba diezmos y todo eso. Nada de eso lo puede salvar. No hay nombre, no hay obra, no hay apellido, no hay nada. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que es mejor que la vida. Es la gracia de Dios que no se compra, que no se vende, que no se hacen trueques con Dios. Es una gracia que es gratuita, es una gracia que es soberana. El texto dice que es una gracia que fue impartida por Dios a nosotros. Proviene de Dios, no proviene de nosotros. Comienza en Dios. Dios lo hace de forma soberana por sobre pecadores fracasados. Y es una gracia que proviene por medio del Señor Jesucristo. El versículo número 5 decía que todas estas cosas, la predestinación, la adopción, son por medio de Jesucristo. El versículo número 6, en el amado. Si usted ve del capítulo 1 en adelante, hay varias veces que el texto dice en Cristo, en amor por el Señor Jesucristo, en Él. Todo es en el Señor Jesucristo. Él es el medio de la salvación. Por Él Dios derrama gracia en mi vida. No es una gracia que es derramada sobre usted así sin más. Pecadores fracasados y que de repente la gracia se derramó y se acabó y ahora soy cristiano. No es tan así que ocurren las cosas. Alguien tuvo que pagar esta gracia gratuita. Esta gracia es gratuita, pero porque alguien pagó el precio. Y Jesús pagó el precio. Él pagó el precio que usted ni yo podríamos pagar jamás, ni en 1000 años de vida, de una vida consagrada. Nada de eso podría salvarme. Es el Señor Jesucristo. La gracia proviene por medio de Él. Juan nuevamente 1:17 dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron mediante Jesucristo. Él es el Señor de gracia. Él es el Señor que derrama su gracia sobre los suyos, sobre pecadores fracasados, porque Él conquistó nuestra salvación. Él pagó la deuda. Él puso la deuda en cero. La deuda que usted tenía para con Dios, que era gigante, enorme, sin medidas, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Y ahora la gracia y la verdad provienen por medio de la cruz de Cristo para alcanzar a pecadores fracasados, pecadores muertos en sus delitos y pecados. Cristo nos revela de su gracia, de su amor y de su poder. ¿Qué aprendemos con esto? ¿Qué tiene que ver ahora esto con mi vida? Con el pueblo de Dios hoy reunido. La doctrina de la predestinación nunca ha sido fuente para debate. Nunca ha sido la finalidad del estudio de ella debatir contra aquellos que no creen. La doctrina de la predestinación me llena de consuelo al cristiano verdadero. Llena al cristiano de regocijo porque Dios lo hizo. Porque si hubiese sido por mí, no hubiese sido salvo nunca. Esto nos trae agradecimiento a Dios, no orgullo. Para que nosotros digamos, aquí hay puros predestinados, no como es la iglesia al frente, que hay puros perdidos porque hay puros arminianos ahí al frente.
No es eso. Dios tiene predestinados tanto acá como allá, sin letreros, sin denominaciones, sin rangos, sin apellidos, sin nada. Dios predestinó a pueblos de todos los lugares, de todas las lenguas, de todas las naciones. Dios ha elegido un pueblo para sí. Y eso lo que solamente nos puede traer es humildad, es consuelo, es regocijo, es agradecimiento, hermanos. ¿Saben por qué la predestinación y la gracia de Dios nos traen todo eso? Porque si yo le hiciera un breve repaso de su vida, si yo le hiciera un breve repaso de mi vida, de quiénes éramos, no éramos los tales, éramos indignos. De hecho, el apóstol Pablo dice que a lo vil de este mundo escogió Dios, a lo que no era, lo que no tiene buen nombre, a lo que no se puede llamar Dios. A ellos escogió, a nosotros que estábamos muertos en el estado espiritual, muertos para Dios. El apóstol Pablo dice, sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin ningún bien, sin ninguna fuente. Yo no necesito describir los pecados, es solo saber que todos estábamos en el mismo estado, tal cual en el cementerio, todos están muertos, no importa las causas, todos están muertos, no importa el pecado en particular. Ese era nuestro estado, muertos, sin esperanza, sin ninguna luz de bondad y de salvación y de justicia propia. Sin embargo, a pecadores fracasados como usted y como yo, Dios derramó de su misericordia. Dios intervino en nuestra vida. ¿Ustedes pueden recordar eso? En nuestra vida tiene que haber un antes y un después. No somos los mismos siempre. No podemos ser los mismos siempre. No podemos decir que yo nací en el cristianismo. No, que yo nací en la iglesia. Recuerden que eso es una pregunta para saber si alguien es cristiano o no. Usted le dice, ¿cuándo el Señor obró en tu vida? Y hay mucha gente que se cae. Los pecadores que son falsos profesantes porque ellos dicen que yo siempre nací en la iglesia. Yo nací en la iglesia. De hecho, casi que acá en el púlpito. Mi padre, mi madre eran que... Nada de eso sirve. La única forma de explicar mi vida actual es que Dios intervino en mi vida. Y Dios lo hizo de forma soberana. No podría ser de otra forma. No podría ser el contrario. Dios venció la muerte. Dios venció mi rebelión. Dios venció mi incredulidad. Y Dios me salvó por su pura gracia. Gracia soberana de principio a fin. Es gracia desde el inicio de mi vida cristiana, es gracia de Dios durante mi vida cristiana y es gracia de Dios en el fin de mi vida cristiana. Es gracia de Dios de principio a fin. Y todo eso Dios lo hace para la gloria de su nombre. Es para exaltar su nombre. Es para que los pecadores salvos caigan rendidos a sus pies por tal amor, por tal misericordia, por tal compasión, porque nosotros no éramos mejores que aquellos pecadores que están perdidos actualmente. Nosotros éramos iguales que ellos, no hay ninguna diferencia, a no ser el amor soberano de Dios. Dios salvando, Dios interviniendo, Dios teniendo compasión, Dios teniendo misericordia para la gloria de su nombre y todo eso por medio del Señor Jesucristo. Es por eso que Él es digno de honra. Es por eso que Él es digno de toda nuestra adoración. Él es digno de toda nuestra devoción en esta mañana. Porque todo esto Dios lo hizo para su gloria y por amor a nosotros. Nosotros le amamos, dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. Yo vengo a Cristo, pero porque Él me trajo. Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí. Alguien puede decir, yo vine, yo tuve el deseo de venir y eso es cierto. Pero es porque Dios me trajo. Nosotros entramos, nosotros decidimos seguir a Cristo y no volver atrás. Pero es porque Él nos trajo. Es porque Él nos ama, es porque Él nos amó, es porque Él se entregó por nosotros y nos trajo a sus caminos celestiales. Es su amor, es su misericordia y es su gracia de principio a fin en nuestra vida.